Doctora, ¿cómo se encuentra usted? Doctora Stupuma, muy buenas noches, un placer tenerla acá en el programa. Muy buenas noches, Mercedes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto también poder ser parte del auditorio. Gracias. Doctora, queremos preguntarle qué es lo que pasa en nuestro Perú, qué es lo que está pasando con la violencia, por qué se ha incrementado tanto en esta pandemia, por qué es que no tomamos conciencia que no se trata de pelearse. Yo voy a las comisarías y los primeros casos que existen es violencia familiar, violencia familiar, todos son violencia familiar, todos el fin de semana se dedican a golpearse y no entienden que los dos terminan en la carceleta, hombre y mujer, y los niños, te pregunto, la familia, ¿cómo queda? Así es, mi estimada Mercedes. Lastimosamente nuestra sociedad en los últimos años pues ha venido teniendo una enorme connotación en el aspecto de violencia contra las mujeres, ¿no? Es por esa misma razón que desde noviembre del 2015 pues se implementó esta ley, la ley 30364, con la finalidad de combatir y de alguna manera proteger a las mujeres que son víctimas de violencia y al entorno familiar mismo. Lastimosamente, pues muchos de los ámbitos en los cuales la mujer poco a poco ha ido desempeñándose y ha ido de alguna manera tomando también espacios que han sido netamente de varones, ¿no? Ha generado una serie de conflictos en cuanto a esta situación de violencia de género. Tomemos en cuenta de que ello no quiere decir que antiguamente no hubieran habido estos casos. Obviamente que sí lo han habido, sin embargo no han sido denunciados. Es ahora recién, a razón de la aplicación de esta nueva ley, es que se están dando a la luz muchos casos en los que pues las mujeres han tenido que pagar hasta pues con la vida, ¿no? Tenemos pues, por ejemplo, el incremento que el 2019 han sido más o menos 133 casos de feminicidio conocidos, pero no sabemos los casos que no han sido conocidos o no han sido denunciados, pero que sin embargo han tenido características relevantes que han sido producto de feminicidios, ¿no? Y si a ello le acoplamos pues el hecho de la cuarentena misma que hemos venido a causa de esta terrible enfermedad, en el 2020 pues se ha suscitado 131 mujeres muertas, de las que sabemos que han sido denunciadas, pero sin embargo la cuarentena también ha traído consigo que no han habido casos en que hayan sido denunciados, por la obligación de que se generó de que no se pueda salir de las casas, ¿no? De que no se puedan salir a denunciar. Ahora, si a ello le aplicamos también que cuando una mujer va y denuncia, ¿no? Muchas veces el trato en las comisarías no es el adecuado, ¿no? Entonces, muchas veces desean que sea flagrante el delito o que la mujer esté, pues, sumamente dañada, tanto físicamente, porque más le dan el realce en este caso, pues, a las lesiones físicas que a las psicológicas. Sin embargo, pues, debemos tomar en cuenta de que ambas tipos de agresiones son violencia, ¿no? Y la violencia no es buena, como lo has manifestado, ¿no? Para ninguna de las dos partes, ni para la mujer ni para el varón, y mucho menos porque eso conlleva de que el entorno familiar también sea parte de ella. Doctora, ¿por qué llegar al extremo de la esposa del señor John Kelvin, por ejemplo, disculpe, que termina totalmente golpeada, es decir, ya llegar a ese extremo para decir, bueno, voy a denunciar, aunque ya tenía sendas denuncias según la información periodística, pero digamos llegar ya al momento, porque ya lo que faltaba simplemente era ya ejecutar un feminicidio, aparentemente. Entonces, ¿por qué llegar hasta ese extremo? Igualmente, en el caso de las mujeres con los hombres, yo he tenido casos en los cuales los hombres también han sido lacerados, golpeados, y también esta ley, la segunda pregunta sería, ¿realmente esta ley es muy favorable para la mujer? Porque a veces también las mujeres aprovechan de la situación. He tenido casos así. Entonces, ¿cómo llegar a tener un equilibrio como para tener una ley que todos comprendan que la aplicación de esta ley ya en una comisaría conlleva efectos mayores de estar en una cárcel? O sea, yo he tenido gente que entra a la cárcel y ha dicho, no, ¿sabe qué? Disculpe, llame a mi abogado, llame a su propio abogado, dice, para que por favor se desista, no es así como ha sido, no podemos estar, pero después de estar 2 noches, casi 2 noches, o sea, por favor, claro, en un lugar pestilente, esa es la peor, bueno,
no al grado que ha estado la esposa del señor John Kelvin, pero sí he tenido casos donde las lesiones han sido menos de ambas partes y llegar pues a esa elección, a esa situación tan crítica de pasar en una celda donde están delincuentes, como yo les digo a ambas personas cuando salen, digo, pero este es un lugar donde están delincuentes, o sea, delincuentes, y ustedes no son delincuentes, son gente que puede sanar sus heridas internamente y bajo la ayuda de un psicólogo. Así es, efectivamente, Mercedes, ¿no? Como tú lo señalas, pues ahí esta ley, si bien es cierto, protege por un lado a las mujeres, sin embargo tampoco no podemos dejar de lado que existen casos en los que también hay hombres que son agredidos, ¿no? Entonces muchos casos en los que yo también he llevado, pues, ¿no? Han sido denuncias que no han tenido asidero y que en realidad han sido producto de una venganza, ¿no? En contra del varón. Entonces, doctora, me dice, no, pero ¿cómo es posible de que sí le dan más, de alguna manera le dan más protección a la mujer? ¿Y qué pasamos con nosotros, con los varones? Entonces, también se debería crear un Ministerio del Hombre. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque en realidad esta ley, si bien es cierto, protege a un grupo, ¿no? Pero debería de tener una regulación que podría permitir que también sean ambos grupos los que tengan que ser beneficiados y no vulnerar ningún tipo de derechos de ninguna de las partes, porque violencia es violencia. Y han habido casos en los que violencias han sido mutuas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la señora Dalia, ella viene pues de una fase, pues de una etapa en la que ha habido una constante, ¿no? Este tipo de maltratos, que han empezado desde maltratos físicos, maltratos psicológicos, y los cuales han venido repercutiéndose cada vez más, año por año. Y tomemos en cuenta que son 4 niños los que están inmersos dentro de esta situación, que en realidad ahí todo el entorno familiar necesita un apoyo, una terapia psicológica urgente, ¿no? Y eso es importante recalcar. Señores, no callen la violencia, pero tanto los hombres como las mujeres. También la próxima oportunidad, y queremos tener la próxima semana como una aliada acá en el tema de violencia contra la mujer, para ver también la intervención del CEN, porque sí, es bueno, el CEN interviene, pero también cuál es el límite, porque vemos en casos concretos, ya en la casuística, ya no estoy hablando que la ley, porque la ley es muy bonita, muy hermosa, una la ley dice sí, los hechos y todo, pero la aplicación del CEN también es importante, porque muchas veces algo que se puede terminar quizás en un apoyo psicológico, algo se engrandece, y tienen que entender que también existen niños, personas. Yo no digo que salgan absueltos ambos, ni que se vayan a su casa dándose besitos, pero sí que debe haber quizás una orientación de un psicólogo del CEN en el momento, decirle qué ha pasado, claro, cuando los casos no son graves, pues, ¿no? Pero cuando los casos son quizás arañones, algo así, deben conversar ahí y tratar de llegar a un acuerdo y ver cuál es la situación mejor, pero que se vayan de la comisaría, porque muchas veces le dan la libertad a ambos, es lógico, pero se vayan a la comisaría con el entendido de que esa lección que están aprendiendo de estar en una celda nauseabunda, reitero, es para delincuentes, no es para padres de familia. Pero queremos tenerla en una próxima oportunidad, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias a ti y gracias por la invitación. Gracias, ha sido un placer. La doctora Miriam Astupuma, especialista en violencia contra la mujer,